Esta bella mujer de día es una alumna ejemplar, pero por detrás es la asesina de Patrick Bateman. Su nombre es Rachel Newman y a los 12, junto a su niñera, fue secuestrada por Patrick Bateman, quien en esta ocasión no es Christian Bale debido a que esta cinta le queda extremadamente chica, debido a la profundidad de la misma, viéndose retratado en la escena siguiente, en donde podemos ver el presente de nuestro anhelado Sigma, quien, desde la película anterior, al parecer se ha dedicado más a fondo a ser un asesino serial, en el proceso mejorando y aclarando el final de la primera entrega, puesto a que, ¿a quién demonios le gustó el final de American Psycho? Es decir, ¿tú le entendiste? Porque yo no. En fin, nuestra protagonista obviamente está asustada, siendo que la misma nos lo dice. Al principio estaba asustada y quería salir de allí lo más pronto posible, pero luego algo se apoderó de mí. Ese algo fue que recordó que había visto el video de cómo ser frío y calculador como Sasuke, así que ella, con la memoria fresca de ese video, se desamarra y pone en su lugar a Patrick Bateman. Porque ya saben, solo puede haber un Sigma en este mundo. Así que para evitar que surjan otros, Rachel decide que de ahora en más dedicará todos sus esfuerzos a llegar a ser investigadora del FBI, para que este mundo solo tenga a un único y verdadero macho hembra alfa. Posteriormente, la cinta nos muestra que han pasado los años, más en específico unos 6. Rachel ya es toda una señorita y cursa el primer año de una prestigiosa universidad en la cual reside Robert Scartman, un ex investigador del FBI, ahora convertido en catedrático, quien imparte clases sobre el actuar de los asesinos seriales, con ejemplos tales como la Viuda Negra, Dahmer y Patrick Bateman, siendo este último un caso que lo dejó completamente traumado por motivos que mencionaré más adelante, pero en general la secuencia nos muestra a los personajes de mayor interés para Rachel, ya que para llegar a su objetivo de ser investigadora del FBI, primero debe ser la asistente de Scartman. Sin embargo, al igual que ella, otros soquetes también tienen la misma idea, y en consecuencia se convirtieron en obstáculos para nuestra protagonista, siendo estos Brian Leeds, un sujeto que aparenta ser un zopenco, pero que obviamente no lo es. ¿O sí? Cassandra Blade, un para nada evidente cliché de la rubia bonita pero tonta. Lid Lotion, el más inteligente de los tres, pero que por alguna razón se ve como un miembro de Grove Street. El punto está en que entre los cuatro hay una clara competitividad, pero aunque sea impresionante, la rubia es quien va a la cabeza, porque precisamente eso es lo que utiliza para agradarle a Scartman, si saben a lo que me refiero. No obstante, esto es tan solo un rumor, y Newman se queda al final de la clase para comprobarlo, para después hacer una secuencia al mero estilo de las malas películas de los 2000. Ahora que me doy cuenta, si esta cinta contiene este elemento, ¿significará que es horrible? Nah. En la escena siguiente, Rachel se encuentra con esta secretaria, quien es su principal impedimento para llegar a ser la asistente de Robert, ya que ella es la responsable de informarle la para nada obvia información que probablemente era un requisito indispensable para postularse al puesto, ser como mínimo de tercer año. Así que ella, en respuesta, decide hacer lo que cualquier persona con sentido común haría: matarla, con una música y montaje de altísima inmersión, la cual nos permite dimensionar el dramatismo de la escena. Posteriormente, nuestra querida Rachel recibiría la visita de uno de sus competidores, Brian Leeds, quien vendría a proponerle una alianza que les permitiría avanzar en la contienda, pero por supuesto, algo así no se puede discutir parados en una puerta, así que ambos deciden salir a un restaurante en donde Brian nos revelaría que es millonario y que teniendo todo el dinero del mundo para sobornar a la junta directiva o al mismo Scartman, decide sobornar a cada uno de los contendientes, porque claro, no es como que le saliera más barato y rápido hacer lo otro, ¿cierto? A lo que Rachel, en respuesta, decide llevárselo a su cama para que ella pueda darle un masaje por la espalda. ¿No ves cómo lo disfruta? A ver, exactamente no fue un masaje, quizás se le pasó la mano y le mató, pero no hay por qué alarmarse, o sea, ¿a quién no le pasaría? Y más teniendo en cuenta que su muerte, al igual que el de la secretaria, es tan solo un daño colateral y solo contribuyen a que nuestra protagonista cumpla su objetivo y nos salve de los malvados anti-sigmas. No obstante, sí que es cierto que a nuestra protagonista le falta un tornillo, así que decide ir al psicólogo para tratar sus problemas. Y bien, ¿qué es lo que te ocurre? No confío en nadie. Pero soy tu psicólogo, si no me dices cómo puedo ayudarte. No le revelo mis debilidades a nadie.
Pero, ¿por qué? Lo que pasa es que el otro día por TikTok vi un video sobre cómo ser frío sin sentimientos, porque, ya sabes, mostrar mis emociones es una debilidad. ¿Seraski? Bueno, exactamente eso no le dijo, pero lo que sí hizo fue revelarle todos sus secretos a Scarman. Pero como nuestra protagonista es más astuta que Atenea, se queda escuchando todo, dejando al psicólogo más tieso que Medusa. Pero a pesar de la traición, Rachel aparentemente ignora lo sucedido y se prepara para que en la noche pueda asistir a una fiesta organizada por el profesor Scarman, una oportunidad única para acercarse a él y obtener su simpatía, puesto a que no en mucho tiempo se anunciará el ganador de la contienda. Pero el problema está en que, al igual que ella, otros buitres llegaron más temprano y están acaparando al 100% la atención de Robert, por lo que decepcionada se pone a charlar con Cassandra, o querré decir, la ganadora de la contienda. Una revelación que provocaría la furia de nuestra protagonista, quien a base de engaños lograría que Cassandra le dejara una gran sorpresa a Bobby. No lo llames Bobby frente a mí. Ya con solo un contendiente como rival, Rachel solo tiene que encontrar la manera de deshacerse de él, o en este caso, un motivo, siendo este el tener una opinión contraria a ella, una razón completamente justificada para deshacerse de él, porque Oye, ¿cómo osa llevarle la contraria? Ni que fuera un Sigma. Bueno, quizás sí lo sea, pero como ya lo dijimos, solo puede haber un Sigma en este mundo. Así que finalmente, sin absolutamente nadie que se oponga, por fin Rachel cumplirá su objetivo. O bueno, eso diría si el profesor Robert no lo hubiera descubierto, lo cual por alguna razón lo alarma y lo orilla a hablar con el soplón del psicólogo, plática la cual llega a la conclusión de que Scarman se tomará un año sabático, o en otras palabras, la selección se cancela. Un suceso que, por supuesto que no se quedaría sin reacción, porque ya saben, toda acción tiene una reacción. Y en este caso, el resultado de esta acción fue la muerte de Robert, pero esto tiene un porqué. Y es que, ¿recuerdan que Rachel iba acompañada de su niñera la noche que fue secuestrada por Patrick Bateman? Pues bueno, esto no fue una casualidad, ya que en esta escena se nos revela que la niñera era una de las consentidas de Robert, quien en un descuido permitió que su amante encontrara el archivo de Patrick, lo cual generó una cita entre los dos, y toda la historia que ya les conté. Pero lo más relevante de esto es que se nos revela en una escena de altísimo nivel argumental, fílmico, dramático y romántico, que todo este tiempo el verdadero motivo de nuestra protagonista para querer ser la asistente de Robert es debido a que ella, desde que era niña, estaba enamorada de él. Tú fuiste mi primer amor. Tú fuiste mi primer amor. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! Y su mayor muestra de afecto hacia este fue hacerle el fatality de Sonya Blade. ¡Ay, qué romántico! Ahora, después de todos los sucesos de la película, solo queda un individuo que conoce la verdad sobre ella, el psicólogo, quien sorpresivamente recibe una cita de parte de Rachel a las 3, pero esta al parecer, porque no entendí, decide ignorarla y mejor se va a cenar con su madre a un restaurante francés, en donde recibe la para nada predecible sorpresa de que Rachel estaba allí junto a sus padres, quienes habían llegado de visita recientemente. El psicólogo, harto de esta situación, se la lleva a una esquinita y la confronta, pero al no recibir respuestas de parte de ella, se dirige a la oficina del profesor en donde se entera de su desaparición, por lo que, como todo un sapo, corre rápidamente a la policía a reportarlo, en donde se enteraría de una información que lo va a hacer para atrás, porque se nos revela que Rachel Newman fue reportada como desaparecida hace meses por sus amigos, pero la policía, al ir a buscarla a su departamento, solo se encontraría con nuestra protagonista, haciéndole 3 preguntas y después yéndose como si nada hubiera pasado. Pero sus amigos no dijeron nada, digo, no es la misma. Sí, no pasó nada. Pero nadie preguntó por las demás víctimas. No pasó nada. Pero lo que sí pasó es que los cuerpos de las víctimas de Rachel ya empezaban a oler a sobaco, por lo que ella, como toda una dama responsable, se dispone a deshacerse de ellos mediante el método más original y profundo que he visto en una película de acción. Perdón, que esto es de terror, ¿cierto? Bueno,
El método es tirar un coche con los cuerpos y gasolina para que nadie los pueda reconocer y por supuesto para no llamar la atención. No es como que el ruido, el humo y lugar en donde lo ejecutará sea muy evidente, ¿cierto? Después de todo, está alejado del pueblo. Sin embargo, este plan maestro sería frustrado por el pesado del psicólogo, quien junto a los policías que no se enteran de nada, la perseguirían y en respuesta ella les propondría una carrera al más mero estilo GTA. Es que mira cómo juegan, tan bonito. Pero Rachel se pasó de rata, así que los policías se pondrían a disparar al aire para detenerla y decirle que es una tramposa. Porque claro, es más fácil disparar al aire que dispararle a, no sé, una de las llantas. Pero no estamos aquí para criticar a semejante obra maestra, sino más bien para apreciarla y señalarle sus grandes virtudes, como esta escena en la cual se nos enseña la más ingeniosa forma de manipulación en la historia del cine: arrancar tu vehículo a toda velocidad cuando el par de policías más inteligentes del mundo se asoman a tu ventana y no ven que traes un cadáver de copiloto, lo cual por un momento libra a Rachel de la persecución y le da tiempo de deslumbrarnos con otro de sus brillantes planes: dejar a Scarman encima de una barda para arremeter contra ellos y tirarles un coche a toda velocidad con ella adentro. Pero por conveniencias del guión y no porque les diera tiempo, claro, el psicólogo y los policías logran esquivar el coche, dando fin no tan solo a la escena más triste de la cinta, sino de la historia del cine: la muerte de Rachel, la cual descaradamente fue aprovechada por el psicólogo para escribir un bestseller, lo que provocaría que nuestra protagonista regresara de la muerte y se le plantara enfrente a nuestro querido psicólogo, provocando así un plot twist gigantesco, que por supuesto nos dejaría tanto a ti como a mí con la boca abierta, generando el que estemos felices por un lado y tristes por otro. Felices porque la buena ganó y el mundo se quedó con un único Sigma, y tristes porque la película terminó. Pero por lo menos nos deja la certeza de haber superado con creces a su antecesora. Y si no me crees, ve a revisar el video que te estará apareciendo ahora mismo. Eso sí, no me culpes si te decepcionas, porque la primera no es tan buena como... Sí, claro.